Hola, ¿qué tal? Estamos viendo los modelos de equilibrio a largo plazo. Ya hemos visto economía cerrada, ¿no es cierto? Economía abierta, vimos cuenta corriente, terminamos hablando incluso Felsen-Horioka, introdujimos el tema del determinante del tipo de cambio real, porque esto es un modelo real, no hay dinero para hablar de precio. Hablamos de PPP, y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a seguir con una teoría más general, muy simplificada, de tipo de cambio real, pero para entender qué determina el tipo de cambio real, la razón de precios de un país versus otro. Y después, en esta clase, vamos a iniciar el tema de dinero y precios, ¿no es cierto? Que nos va a tomar esta clase un pedazo y vamos a terminar la próxima hablando de impuesto, inflación y temas que son bastante relevantes. Entonces, la clase pasada nosotros terminamos hablando de PPP, ¿no es cierto? Pero ahora vamos a partir hablando de un modelo más general de tipo de cambio real. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a pensar? Nosotros vamos a pensar que hay exportaciones e importaciones en un país, y son bienes distintos. Y las exportaciones e importaciones dependen del tipo de cambio real, que le vamos a llamar Q, y como ya sabemos, Q, un poquito ancho el, Q es igual a E de asterisco partido por P. Es cuántos bienes nacionales necesitamos para comprar un bien importado. Cuando Q es alto, muchos bienes nacionales para comprar un bien importado. Pero dicho de otra manera, cuando Q es alto, nosotros nos dan bienes importados que son más caros, ¿no es cierto? Por lo tanto, cuando el tipo de cambio real sube, nuestros bienes son más baratos en el mundo. Por lo tanto, al resto del mundo le va a convenir comprar nuestros bienes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el vino, la fruta, todos los productos forestales que exportemos, hay unos que vamos a discutir un poquito de precio, se hacen más baratos en el mundo y eso hace que nos compren más bienes. Esta es como la teoría tradicional. Les quiero decir que en el último par de años, y yo estoy trabajando en algo de eso, hay una discusión intensísima sobre los precios y el ajuste. Todo apunta en esta dirección de efectos, pero los mecanismos exactamente, un tema bien interesante, sobre todo, que se está viendo dato a dato en los datos de importaciones y exportaciones. Así que sí, pero lo vamos a simplificar, la presentación tradicional de esto. ¿Qué pasa con las importaciones? Cuando sube el tipo de cambio real, los bienes importados son más caros. Las importaciones disminuyen cuando sube el tipo de cambio real, cuando se deprecia. Es decir, tenemos esto que está aquí. Positivo y negativo. Le vamos a agregar además que las exportaciones son demanda del resto del mundo. Por lo tanto, cuando el resto del mundo está en boom, nos compra más bienes. Cuando crece mucho. Cuando el ingreso local crece mucho, queremos importar más. Por lo tanto, ahí tenemos nosotros nuestras ecuaciones para exportaciones e importaciones. Las exportaciones dependen positivamente del tipo de cambio real, una depreciación lo hace más barato en el mundo, les demandan más. Las importaciones hacen los bienes importados más caros, por lo tanto nosotros vamos a importar menos, vamos a consumir menos bienes importados y al mismo tiempo vamos a consumir más sustituto de importación. ¿Por qué? Porque los bienes locales son más baratos. Y vamos entonces a tratar de entender ahora qué determina el tipo de cambio real. Porque yo les dije la clase pasada, yo les comentaba de que es como dicotómico. A nosotros nos gustaría tener un tipo de cambio real muy, muy, muy bajo. Digamos en términos nominales en Chile 300 pesos. Porque si compramos el mundo entero. Nos saldría barato salir a comprar el mundo. ¿No es cierto? Pero eso es insostenible. Porque yo les dije, no es de equilibrio, no responde a nada, solamente nos llevaría a endeudarnos y explotar. Pero por otra parte, tal vez nos convendría tener 1.000 pesos, porque eso sería un boom a mucho sector exportador. La pregunta es que eso nos haría a nosotros todos los bienes mucho más caros. Entonces no es obvio. El ideal es ser tal vez como Inglaterra, Estados Unidos, no sé, países que tienen monedas fuertes, pero porque son fuertes. Yo siempre digo esto una cosa así como para que recuerden, digo, no hay problema cuando un país fuerte tiene una moneda fuerte y un país débil tiene una moneda débil. El problema es cuando un país débil tiene una moneda fuerte. Eso es como una cosa más de política económica que podemos discutir en clase. Pero ahora vamos a entender, entonces, la balanza comercial, y aquí es donde empieza la discusión que yo les dije muy buena, pero la balanza comercial, las exportaciones netas son las exportaciones menos las importaciones.
Pero los bienes importados son bienes extranjeros. Así que nosotros deberíamos multiplicarlos por Q. Porque lo que nosotros en el fondo estamos diciendo es que nosotros tenemos exportaciones menos E por P asterisco importaciones. Porque las importaciones, y después dividimos por P, ¿no es cierto? Y después lo transformamos esto en términos reales. Esto es P por X. O sea, las exportaciones, y después dividimos por P y llegamos hasta acá abajo. O sea, al dividir por P llegamos a esto. Las exportaciones son bienes nacionales. Precio bien nacional. Las exportaciones son precios importados. Son bien importados. Precio bien importado. Esto de aquí es lo que hoy día en el mundo, y a partir de los últimos 3, 4 años, pero con mucha fuerza en el último año, está en una fiera discusión. No por los efectos de ajuste de XN, sino porque cuál es exactamente el mecanismo, en qué precio se fijan los bienes. Esta es una visión simplificada, que es la visión original que se conoce, la visión de Mandel-Fleming. Y que dice, y que esto era muy usado en Estados Unidos, que dice que cuando hay una depreciación, las exportaciones suben, ¿no es cierto? Las importaciones bajan, pero Q sube. Por lo tanto, el volumen de las exportaciones sube, el volumen de las importaciones baja, pero la valoración de lo externo sube. Eso podría ser de que sube Q, aunque suba esto, baje esto, XN caiga. Es un caso excepcional, se habla de las condiciones Marshall-Lerner, es una parte que estoy reescribiendo bastante en detalle en el libro porque es bien importante y, como les digo, bien moderno, pero en general lo que nosotros vamos a pensar que el efecto que domina que XN, nosotros vamos a pensar que XN es función de Q positivamente. Es decir, que cuando hay una depreciación, el tipo de cambio, cuando hay una depreciación, nosotros vamos a decir, cuando hay una depreciación, XN es función de Q, I e I asterisco, y este signo es positivo. Eso es lo más importante. ¿Qué es lo que la evidencia dice? A pesar de toda la discusión, siempre la evidencia dice que es positivo. Ahora vamos a ver el tipo de cambio real de equilibrio, es bastante sencillo. Piensen que tenemos dos cosas. Tenemos un equilibrio ahorro-inversión. Un equilibrio ahorro-inversión que está acá. Perdón. Un poquito más. Tenemos un equilibrio ahorro-inversión acá, en otro gráfico, donde tenemos ahorro, inversión, tenemos R, tenemos R asterisco, ¿no es cierto? Tenemos una curva de ahorro nacional con perfecta movilidad de capital, le podemos poner imperfecto y todo ahorro nacional, y tenemos inversión. Esta economía, el equilibrio ahorro-inversión, nos lleva a tener este SE. Entonces yo voy a tener otro gráfico, que va a ser un gráfico para SE, y va a ser para la relación entre SE y XN. Pero nosotros sabemos que el ahorro externo es menos la cuenta corriente y tenemos que agregarle F, no solo es XN. Este XN depende de Q, positivamente. Por lo tanto, y tenemos F. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que la curva de la cuenta corriente, ¿no es cierto? La cuenta corriente, tenemos que, esta es la cuenta corriente, este es el superávit de la cuenta corriente, estoy graficando aquí. Esto es XN positivo. A XN positivo yo le resto F y llego a la cuenta corriente. O sea, aquí tengo yo un superávit de la balanza comercial de exportaciones netas, digamos, de 3 puntos del PIB. F es 1,5 puntos del PIB. A 3 puntos del PIB le resto 1,5 puntos del PIB, llevo un superávit de cuenta corriente. Esto es el superávit. Pero como yo tengo un ahorro externo de esta magnitud, este es mi ahorro externo. Este es mi déficit. Este es el déficit que proviene de ahorro inversión. Yo estoy diciendo simplemente es, primero, tengo una curva, una recta positiva como función de una recta positiva de exportaciones netas. Una recta positiva de cuenta corriente. Entonces aquí están las dos.
de cuenta corriente como función del tipo de cambio real. Tengo una ecuación, una relación, me falta la segunda. La segunda viene de acá. Viene este C. Este C lo copio acá. Entonces, al copiarlo acá, yo digo este C. Por lo tanto, ¿dónde va a estar el equilibrio del tipo de cambio? Va a estar aquí. Va a ser el tipo de cambio que me va a generar una cuenta corriente igual a lo que viene del equilibrio ahorro-inversión. Hay un equilibrio ahorro-inversión que me dice usted necesita ahorro externo de 2 puntos del PIB. Entonces yo digo, perfecto, tengo ahorro externo de 2 puntos del PIB, lo pongo aquí, ¿no es cierto? Y digo ya, ¿cuál es el tipo de cambio para tener 2 puntos del PIB? Es este tipo de cambio. Suponga que yo tengo una economía que por ahorro externo tiene ahorro externo positivo. Negativo, perdón, ahorro externo negativo, es decir, tiene superávit en la cuenta corriente, esta economía. A veces se hace la línea recta cuando no. Es tan choque la mía que no da ni por la línea recta. Ahí. Ese es el nuevo, supongan que este es otro SE. Entonces le vamos a poner acá SE'. Y acá va, o SE2. El equilibrio va a ser este. Q2. ¿Qué significa esto? Q2 asterisco. Y aquí es lo clave. Si yo quiero generar un superávit en la cuenta corriente, necesito tener, mientras más alto el saldo en la cuenta corriente, necesito tener un tipo de cambio más depreciado. ¿Por qué? Porque la depreciación del tipo de cambio me hace que se exporte más y se importe menos. En un modelo más general, con transable y no transable, uno dice lo que me hace la depreciación del tipo de cambio es de que los recursos se me van al sector transable, que es más rentable, consumo menos transable, produzco más transable, y con eso estoy generando el superávit de la cuenta corriente. Esta es una economía que tiene un tipo de cambio aquí Q1, pero por alguna razón esta economía cambia su ahorro externo y se hace positivo, ¿no es cierto? Entonces, este ahorro externo positivo, ¿qué es lo que requiere? Una depreciación del tipo de cambio. Visto al revés, supongamos que nos movemos de aquí hacia acá. Entonces, tener un tipo de cambio real alto y por alguna razón hay un boom de consumo, el país ya hay un boom de inversiones, algo que ocurre que vamos a tener que tener un mayor déficit en la cuenta corriente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a caer el tipo de cambio, se va a apreciar. Este es el modelo, inspirado en que SE viene de acá. Lo más importante es que SE viene de acá, todos los ejercicios de dónde viene SE, y ese SE lo ponemos acá, y eso nos dice dónde está el tipo de cambio. Ese es el modelo completo. Por ejemplo, supongamos un aumento del gasto de gobierno. Ahora vamos a hacer los mismos ejercicios que teníamos antes. No vamos a entrar en una discusión, siempre uno puede entrar en muchos detalles de cómo el gasto del gobierno. Vamos a suponer que el gobierno gasta en bienes nacionales, porque, por ejemplo, uno podría decir, ¿qué pasa si el gasto del gobierno es solo en bienes importados? Piense. Pero simplemente vamos a decir que el gobierno gasta en bienes nacionales con una función de consumo keynesiana. No vamos a entrar en el tema de cómo lo financia, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando hay un aumento de gasto de gobierno y la gente tiene una función sin mirar mucho adelante? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que vamos a tener déficit gemelos, ¿no es cierto? Si lo miramos, vamos a tener en primer lugar ahorro, inversión. Cae el ahorro público, ¿no es cierto? Por lo tanto, cae el ahorro nacional. Vamos a tener más ahorro externo, es decir, el ahorro externo se va a mover de aquí hacia acá. ¿Qué significa eso? Que un aumento del gasto de gobierno nos va a apreciar el tipo de cambio. ¿Por qué nos va a apreciar el tipo de cambio? Porque el gobierno, al aumentar en déficit en cuenta corriente, necesita tener unos precios en el sector exportaciones e importaciones que sea consistente con ese aumento del déficit en cuenta corriente. Es así simple, la inversión sigue siendo la misma. Hay casos más generales, trabájenlo ustedes, discútalo, pero la lógica es súper sencilla. Hay algo que hace que el déficit en cuenta corriente se aumente para que eso sea consistente con la asignación de recursos entre sectores
entre importaciones, exportaciones, transado, transable, tiene que ocurrir algo con el tipo de cambio real, que es la señal de precios para que la economía se ajuste. Un aumento del gasto de gobierno genera una apreciación porque genera mayor ahorro externo. Esto es muy interesante, porque este es como un ejercicio de apertura comercial, que es muy, muy discutido en el mundo siempre, y muy estudiado. ¿Qué pasa cuando una economía rebaja aranceles, se abre al resto del mundo? Y le voy a decir como cuál es el mensaje que hay detrás de esto. Una economía rebaja aranceles y vamos a suponer que la rebaja es fiscalmente compensada. ¿Para qué? Para que no haya ni un efecto por el lado fiscal. Es decir, yo rebajo aranceles, pero subo otro impuesto. Solamente cambio el tipo de impuesto. No pasa nada con el ahorro público y no pasa nada con el ahorro privado, suponiendo que son impuestos que tienen el mismo efecto sobre la conducta de las personas, pero por lo menos son efectos menores, pero bajo los aranceles. ¿Qué pasa cuando bajo los aranceles? Y eso es importante pensarlo, no lo teníamos escrito en la ecuación, pero en X, ¿qué pasa con XN? XN es, vamos a ver así, X menos M, nos vamos a olvidar del efecto valor. Pero las importaciones dependen de los aranceles. No lo pusimos al principio, pero las importaciones dependen de Q, de aranceles y de I asterisco. Y depende de muchas otras cosas, por eso ahora estamos diciendo depende de los aranceles. De hecho, si el arancel es 10%, lo que uno paga es Q por 1 más T. Uno paga Q, tipo de cambio real, que es el precio de los bienes importados del extranjero, por un 10%. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el arancel? Una rebaja arancel. No necesito decírselo mucho, a ustedes se lo ocurrirá. Si un país tiene aranceles de importación muy altos, Chile casi no tiene, pero para el país que tiene un nivel de aranceles de 20% y uno lo baja a 10%, obviamente abarata las importaciones y se va a importar más. Para el mismo tipo de cambio real, nuestra curva cuenta corriente se va a ir hacia atrás. Al igual que la XN, se va a ir hacia atrás. Pero como no ha cambiado el ahorro externo, ¿qué necesitamos nosotros? Que el tipo de cambio pase de aquí a aquí. Se va a depreciar el tipo de cambio. Y la intuición es bien sencilla. Yo abro la economía, llegan más importaciones, el ahorro externo no ha cambiado. Yo necesito esas mayores importaciones compensarla con exportaciones. ¿Cómo lo compenso con exportaciones? O sea, más allá de cómo queda el mecanismo que hay de precio, cambio los precios relativos que incentive más exportación. Por eso se dice que las aperturas comerciales efectivamente al país lo hacen importar más, pero las aperturas comerciales son una forma de promover el desarrollo exportador. Y por eso el grueso de la economía exportadora son todas economías también muy abiertas al comercio internacional. Es difícil encontrar, al menos yo no conozco, una economía de aranceles altos que sea gran exportador. Normalmente son economías de aranceles bajos, eso abarata también la entrada de los insumos importados, se importa más, pero la economía tiene un tipo de cambio real más depreciado. Si uno mira la historia de Chile, ¿no es cierto?, cuando se empieza a abrir la economía 70-80 hay como un cambio de nivel en el tipo de cambio real, producto de la apertura, y eso se puede ver en muchas otras economías y un tema que, bueno, ustedes podrían investigarlo fácilmente porque hay datos en todos lados. Pero eso es lo que pasa con la apertura. Por último, vamos a ver un último ejercicio, recuerden, y esto es importante, porque una caída permanente de los términos de intercambio. Vamos a hacer la caída permanente de los términos de intercambio. Nótese que esto es, ustedes recordarán, esto es lo mismo que productividad, que cae. Porque es lo mismo, no tenemos, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Es que lo que vendemos vale menos. Una caída permanente, en nuestro caso más específico, nosotros lo que tenemos es que el valor de las exportaciones cae, el valor. Aquí ya tengo que empezar a poner precios separados de exportaciones, y el valor de las importaciones sube, valor. Aquí hay que empezar a pensar que las importaciones tienen un precio especial, pues nosotros no importamos P asterisco, que el IPC del mundo, nosotros importamos petróleo, importamos insumos intermedios, ¿no es cierto? Y nosotros no exportamos la canasta de productos chilenos, por eso hay que tener harto cuidado con las valoraciones, pero la intuición es obvia.
porque si nosotros quisiéramos escribir, nosotros vamos a decir Chile exporta cobre, que no es algo que consume, por lo tanto no está en el mismo P, cuando decimos PX menos EP asterisco, como estaba acá. Esto de aquí. PX menos EPM asterisco, uno tiene que decir son precios un poquito distintos. Hay que tener cuidado en las valoraciones, pero la intuición es obvia. Si caen los términos de intercambio, ¿no es cierto? Si caen los términos de intercambio, la caída permanente de los términos de intercambio, lo que va a significar es, como es una caída permanente en los términos de intercambio, ¿qué efecto tiene sobre el ahorro? Muy bien, ninguno, porque las caídas permanentes se ajustan todas sobre el consumo. Caen los términos de intercambio permanentemente, yo ajusto el gasto 1 a 1. Vamos a suponer que no hay efecto de inversión. Ahí está, dice, vamos a suponer que no hay. Por lo tanto, el ahorro externo queda constante. ¿Y qué es lo que nos va a pasar ahora? Lo que nos va a pasar es que para cada nivel de tipo de cambio, la cuenta corriente se va atrás. O sea, si teníamos un superávit aquí, ahora probablemente tengamos un déficit. ¿Por qué? Porque las exportaciones valen menos y las importaciones valen más. Por lo tanto, esta curva se desplaza hacia atrás. Eso es bien intuitivo. Siempre esta curva cuando nos mueve, dado Q, ¿qué pasa con esta curva? Se mueve hacia atrás. O sea, si yo digo, dado Q, ¿qué pasa con esta curva? Hay más déficit. ¿Por qué? Porque las exportaciones, el mismo volumen de exportaciones vale menos y el mismo volumen de importaciones vale más. ¿Qué significa eso? Que el tipo de cambio real va a tener que subir. ¿Por qué? Porque vamos a tener que reasignar más recursos, vamos a tener que exportar más e importar menos para tener el mismo ahorro externo. Más en volumen. ¿Por qué? Porque lo que exportamos bajo de valor. Para mantener el mismo ahorro externo tiene que depreciarse este tipo de cambio. Y por eso pasa al revés, que por ejemplo, pueden ustedes pensar transitorio, permanente o duradero, pero durante el boom de las materias primas de principios de los 2000, que además fue un boom bastante prolongado, uno podría decir que casi estuvo desde principios de los 2000 hasta mediados de los 2010, o sea, con vaivenes, pero empezó a subir mucho, cae la crisis financiera, vuelve a subir. Ahí, ¿qué fue lo que pasó? Fue como cerca un alza permanente del término de intercambio. ¿Y qué fue lo que pasó? Que los tipos de cambio de las economías exportadoras de materias primas como Chile se apreciaron bastante, ¿no es cierto? Cayeron, este Q cayó en esa época. Si hay efectos de la inversión, supongan ustedes que hay caída en los términos de intercambio y nosotros decimos, ups, vamos a invertir menos. ¿Por qué? Porque no vale la pena. El cobre vale menos, vamos a invertir menos. En ese caso, lo que vamos a tener es que esta curva se va hacia atrás. Y el efecto inversión va a compensar en algo, no va a subir tanto el tipo de cambio, no se va a ir hasta acá, sino que se va a ir hasta acá. Obviamente uno podría pensar que se puede ir mucho más arriba, ¿ah? Pero perdón, que podría estar. El ahorro, claro, bueno, lo que nosotros podemos tener, perdón, me equivoqué. No, esto está bien, está bien. El efecto sobre inversión deprecia aún más el tipo de cambio. Hay un pequeño error que no... Deprecia más el tipo de cambio. ¿Por qué deprecia el tipo de cambio? Porque antes queríamos mantener el mismo ahorro externo. Ahora necesitamos menos ahorro externo porque cayó la inversión. Por lo tanto, necesitamos más reasignación de bienes a reducir el déficit en cuenta corriente. Necesitamos más exportar más bienes e importar menos. Bueno, piensen en esto, de nuevo. Siempre esto, en el background detrás lo que tienen es ahorro-inversión. En lo que tienen después, en el equilibrio, es tipo de cambio real. Eso es lo que tienen que hacer. Vamos a hablar algo de dinero y precios. Vamos a hablar un poco, vamos a introducir el tema del dinero, antes de hablar de un modelo, pero una cosa como básica. ¿Qué es el dinero? El dinero es bien difícil definirlo. Es mucho más fácil definirlo por sus características. Es un medio de pago. Este es el fundamental. Nosotros lo usamos para hacer transacciones. ¿Ya? Uno paga con billetes, moneda, usa para hacer transacciones. Es unidad de cuenta. Los precios se expresan en términos de dinero. Esto vale tantos pesos. Unidad de cuenta hay muchas otras. La UF es 8 unidades de cuenta. El dólar podríamos usarlo como unidad de cuenta. La UTM, ¿no es cierto?
que la unidad tributaria. Nosotros podemos usar mucha unidad de cuenta. Medios de pago más difíciles. Esta en general, a mí me gusta pensar como es la característica fundamental del dinero. Pero también es unidad de cuenta y también es depósito de valor. Es decir, nosotros guardamos el dinero y mantiene su valor. Podemos acumular activos en dinero. No es el mejor depósito de valor. Es mejor tener un depósito, ¿no es cierto? Entonces, pero es depósito de valor. Y el dinero en su característica ha cambiado mucho, mucho, mucho. ¿No es cierto? Hasta el siglo XX, hasta se usaba, bueno, en la antigüedad el dinero no existía y el dinero nace para evitar el trueque, ¿no es cierto? El dinero nace para, antes de que hubiera dinero, la gente hacía trueque, cambiaba un burro por una frazada, ¿no es cierto? Entonces era todo bien complicado porque uno cuando hace trueque necesita que exista la doble coincidencia. Necesita que haya alguien que necesite lo que yo estoy vendiendo y necesito yo que quien está vendiendo necesite lo que yo estoy, lo que yo estoy vendiendo. Lo que yo quiero comprar, alguien me lo tiene que dar. O sea, tiene que haber una doble coincidencia entre las dos partes, que tengan ambos los bienes que ambos quieren. Entonces es muy complicado. En cambio ahora tenemos un intermediario al medio, o tener un instrumento que es el dinero. Entonces, yo quiero el burro, lo compro, ¿no es cierto? Y me da lo mismo que la otra persona quiere mi frazada, porque el dinero para el burro lo tengo vendiendo mi frazada, que tal vez la tome otra persona, ¿no es cierto? Pero con eso tengo el dinero para el burro. Y el del burro puede ir a comprar otras cosas. Entonces, evita la doble. Y por eso nace el dinero. Y el primer dinero nace el dinero mercancía, el patrón oro, ¿no es cierto? En el fondo nosotros usamos algo para identificar esto. Y que tuviera valor. El oro tenía un valor. ¿Por qué? Porque era este dinero mercancía. Pero ese dinero mercancía empieza a desaparecer porque es necesario tener dinero mercancía. Afectaba el ajuste, ¿no es cierto? Los bancos centrales no tenían poder de imprimir o de no imprimir, porque todo tenía que estar respaldado en esa mercancía. Y la mercancía no era necesaria, porque se dieron cuenta, y hay historias que dicen, de repente se cayó un barco que llevaba oro, y la gente empezó a decir, sí, pero esto es por el oro que está debajo. Entonces, al final el dinero es confianza. El dinero que tenemos hoy día es dinero fiduciario, que se basa en la confianza. No tiene un valor intrínseco. Un billete no tiene valor intrínseco, ¿no es cierto? La plata que está en el banco no tiene un valor intrínseco, uno se la toma y tiene un valor, se me sirve para abrigarme, no me sirve para, qué sé yo, alguna cosa propiamente de eso. Como podría decir, cuando yo usaba el burro para transacciones. Entonces, el dinero tiene no tiene un valor intrínseco, pero la gente lo demanda y lo acepta y lo entrega porque hay confianza, por eso es fiduciario, porque hay confianza en que poder usar para intercambiar. Se le agrega una cosa que es de curso legal. Siempre he dicho, podríamos nosotros en el curso decir, ya, inventemos nuestro billete, y si la gente nos cree, podríamos empezar a emitir billetes, lo que se llama señoriaje, seríamos los que recaudan, porque emitimos el billete bueno, y todos lo usan. Nosotros lo único que haríamos sería firmar, pero eso no, nadie tendría confianza en eso no serviría. ¿No es cierto? Obviamente no existe eso. Porque parte importante en la sociedad moderna es que los dineros tienen fuerza legal. Uno puede decir, mira, podemos hablar después en clase si a usted le interesa el tema de los bitcoins, ¿no es cierto? Es un tema interesante, podemos discutir. Tiene un serio problema como un medio de pago porque tiene un precio que no es estable. Yo siempre prefiero verlo como un activo financiero más que como un dinero, como un criptoactivo, pero no tiene mucho, tampoco tiene valor intrínseco, lo cual lo hace, ¿no? y tampoco sirve de medio de pago. Pero podemos discutirlo después de eso. Hay tipos de dinero. Hay muchas maneras de definir el dinero, porque ¿qué es el dinero? Entonces uno dice, el dinero, entonces ¿cómo se define el dinero? Se dice, mira, vamos a ir, porque yo puedo transar con muchas cosas, puedo transar con billetes, puedo transar con mi cuenta corriente, puedo transar con depósitos, ¿no es cierto? Dependiendo de la magnitud. Entonces se va definiendo el dinero de acuerdo a su liquidez. H, esto es importante, es la emisión del Banco Central. El Banco Central ha emitido circulante. El Banco Central emite billetes, manda a la Casa de Moneda a
casas de moneda internacional, le trae los billetes y los entrega a cambio de billetes viejos o a través de sus operaciones monetarias. Bueno, lo importante es que cuando el Banco Central emite circulante, esto no es todo el circulante que ha emitido, esto es lo que está en libre circulación hoy día. Todo lo que el Banco Central ha emitido está aquí, pero una fracción de eso, de ese circulante, está depositado por los bancos en el Banco Central como encaje monetario, que vamos a mencionar más adelante, cuando entendamos bien cómo funciona el tema del encaje. Después está M1. M1 está en la definición más tradicional que dice, mire, todo lo que la gente usa es circulante más depósitos vista, donde depósitos vista incluye cuentas corrientes y depósitos a la vista. Lo llamamos depósitos vista, que son de giro inmediato. Entonces son prácticamente equivalentes. Andar con un billete, en el pasado se pagaba con un cheque, hoy día se puede hacer una transferencia, ¿no es cierto? El Red Bank, uno va sacando plata de su cuenta a medida que va pagando con tarjeta, ¿no es cierto? Después tenemos nosotros una definición de dinero algo menos líquido, que incluye M1 más depósitos a plazo. Estos son depósitos hasta un año, instrumentos que uno tiene hasta un año que puede liquidarlos relativamente rápido y pagar con ellos. Por eso es un medio de pago. Entonces, por eso es un medio de pago. Entonces, estos son los medios de pago. La definición, y llegamos nosotros hasta M3. Se las voy a mostrar. Pero estas son las de... Vamos de menos líquido a... De más líquido, que es H, circulante, a M3, que es menos líquido, pero que nos da una visión un poco de cuáles son los activos que hay en el sistema financiero que en algún momento se podrían destinar para usar pagos, ¿no es cierto? Y para efectos de análisis del sistema financiero. Estos son los datos en Chile, ¿no es cierto? Los datos en Chile el año 2019, ¿no es cierto? Aquí nosotros tenemos que esta es la magnitud del circulante, es entre 5 y 6 veces el circulante M1. Es decir, perdón, M1 es 5 o 6 veces. El circulante es muy chico, es la sexta parte, la quinta parte de M1. Lo grande de M1 son los depósitos en cuenta corriente, y también hay hartos depósitos vista, todos esos son más que circulantes. Entonces se multiplica como por 5 o 6 el circulante para llegar a M1. Vamos a hablar cómo ocurre eso. Entonces, el Banco Central emite y el dinero es mucho mayor. Aquí están los detalles que nos hacen pasar de M1 a M2. Hay que agregarle todos los depósitos a plazo, ahorro a plazo, fondos mutuos hasta un año, son distintos instrumentos financieros. ¿Qué es lo más importante aquí? 96 son los depósitos a plazo. Ya que uno lo agrega y llega a M2, que es un dinero, M, siempre me hace, pero menos líquido que M1, porque incorpora muchas cosas poco líquidas. Ahora, menos líquido todavía es cuando agregamos depósitos de moneda extranjera, bonos, letras de tesorería. Aquí son instrumentos bastante menos líquidos, pero que nos ayudan a llegar a M3, que es bastante grande esto también. ¿No es cierto? ¿Y dónde está el fuerte? El fuerte aquí está en bonos de tesorería, ¿no es cierto? Bonos de tesorería tenemos aquí. Depende de la época, porque antes había mucho más bonos del Banco Central, bonos de tesorería, bonos de empresa, inversión de fondos mutuos en M3, o sea, los mismos instrumentos que están aquí, inversiones de AFP en M3, las cuotas de ahorro voluntario, son cantidades esas más chicas, pero acá tenemos nosotros cuotas de fondos mutuos y muchos otros instrumentos financieros que nos ayudan a llegar a M3. Aquí está el gráfico como porcentaje del PIB. 7% del PIB es M1 ahora, y es bastante estable. Emisión. El Banco Central ha emitido 7 puntos del PIB. Uno lo multiplica por poco más de 5 para llegar a M1. Se multiplica 5 veces, mucho más para llegar a M2 y para llegar a M3. Entonces lo que vamos a tratar de entender ahora es el proceso multiplicador. Es muy sencillo el proceso multiplicador. La oferta monetaria no solo la determina el Banco Central, sino también la determina la conducta de la economía, la banca y lo que la gente quiere tener. Entonces nosotros vamos a decir, dinero es esto. C más D, este es un caso general, le borro el M1. Vamos a decir, M es igual a circulante más depósito. Nosotros sabemos que H es igual a circulante más reservas. Y las reservas son una
fracción de los depósitos. ¿Por qué? Porque cuando un banco central, una persona tiene dinero, tú tienes dinero, va al banco central, le presta el banco, por de alguna manera consiguió, anda con tiene dinero. Decide dejar un depósito en el Banco Central y mantener algo en circulante. Y ahí está el M. Yo he sido tanto en C y tanto en D. D mucho mayor en general, como veamos los datos. Entonces, cuando yo decido en D, el Banco Central me dice, ya, pero ese D usted no lo puede volver a prestar todo. Porque los bancos, ¿qué hacen? Toman esos depósitos y los prestan. Dice, usted tiene de ese D que dejar en encaje una fracción, 5 a 10%, dependiendo del tipo de depósito en Chile. Usted tiene que dejar una fracción, 5%. ¿Por qué? Porque mañana pueden llegar sus clientes a pedirle, le pueden llegar a pedir el depósito. Sobre todo si es un depósito vista, pues sabe que quiere sacar la plata. Entonces usted tiene que tener, para manejar su financiamiento a corto plazo, usted tiene que tener parte de eso encajado en el banco. Y eso le da al banco más solidez. Si hay crisis, obviamente entran los bancos centrales, pero nadie quiere que eso ocurra. Entonces lo que se hace es que usted tiene reservas. Pero la reserva, vamos a suponer que una fracción, 5 a 10% de los depósitos. Esas son las reservas. Entonces esto lo vamos a escribir como C más teta D. Pero para poder llegar a entender el multiplicador, vamos además a suponer que el público quiere tener C en depósitos, quiere tener un circulante igual a una fracción C de depósitos. Si yo tengo 100 en depósito, ellos dicen yo quiero tener 0.2 de circulante, por ejemplo. 0.2 de circulante. Eso es lo que a mí me interesa. 0.2 de circulante. Y con eso yo voy a tener un multiplicador. ¿Por qué? Porque si yo ahora esto va a ser igual a H, va a ser igual a C más teta por D. Y M va a ser igual a C más 1 por D. Si yo divido M, perdón, si yo divido, si esto es M, si yo divido M por H, se me van los D, me queda en el numerador 1 más C, en el denominador teta más C. Y con eso nosotros tenemos un multiplicador. Y esto es mayor que 1, es bastante mayor que 1, porque recuerden que este número puede ser 10%. Por lo tanto, el denominador es bastante menor que el numerador, y eso hace que haya un multiplicador monetario. Y el multiplicador monetario, ¿dónde ocurre? Ocurre en el hecho que quienes tienen dinero circulante lo depositan en el banco y el banco lo vuelve a prestar, y eso crea dinero. Y la gente lo toma y vuelve a depositar, lo vuelve a prestar, y eso genera este proceso multiplicador de la oferta monetaria. Finalmente, en esta clase de lo que vamos a hablar es de de instrumento de la política monetaria. ¿Cómo hace la política monetaria el Banco Central? Y esto es para empezar a introducir un tema que es bien importante y que vamos a hablar después. El Banco Central dice, yo quiero aumentar la cantidad de dinero. Quiero que haya más dinero en la economía. Claro, muchos dicen, y toda la teoría, que se pasee tirando la plata. No se puede hacer así. ¿Qué hace el Banco Central? Dice, yo voy al mercado, el mercado secundario, el mercado financiero, y compro bonos. Y digo, véndame bonos. Entonces retiro bonos, los dejo en mi balance como activo, y le entrego pesos. ¿Qué hice yo? Una inyección de dinero a cambio de bonos. Estos bonos son bonos del Estado. ¿No es cierto? Normalmente en Chile, del Banco Central o de Tesorería, hubo un cambio de ley que podemos discutir en la clase, que amplió estos bonos de Tesorería. Pero no son bonos de primera emisión. Es decir, no es que el fisco dice, quiero financiar el gasto público, voy a emitir un bono que me lo compre el Banco Central. Eso se llama financiamiento, eso está prohibido. Lo que hace el Banco Central es comprar bonos que ya le han comprado. O sea, un banco tiene un fondo mutuo, tiene bonos del Tesoro. ¿No es cierto? Entonces llega el Banco Central a los que ya financiaron al fisco, les dice, quiero comprar bonos. Normalmente lo hace con bonos del Banco Central, pero en muy poco lo puede hacer también con bonos de tesorería. Y con eso, ¿qué logra? Logra inyectar dinero. No son cantidades muy masivas, no es lo que hace, es para ir ajustando la liquidez. Ya les voy a explicar por qué. Otra cosa es cambiar las reservas. Eso ya lo vimos, cambiar las reservas, cambiar el coeficiente de encaje, beta. Pero eso es un coeficiente
que puede estar por ley, que está muy regulado, que es bastante más complicado ajustarlo. Por lo tanto, normalmente hay países que lo hacen, no se manipula el coeficiente de reserva. Uno, si quiere, lo hace en países que no tienen un mercado abierto profundo, donde se puedan hacer operaciones en mercado abierto. A veces hay países con menos nivel de desarrollo financiero, entonces que hacen cambiar la reserva. Y finalmente la tasa política monetaria. La tasa política monetaria, ¿por qué es importante? Porque el Banco Central puede fijar el dinero o, y como lo vamos a mostrar más adelante, o la tasa de interés, no los dos. La tasa de interés, el precio de la cantidad de dinero que hay. Eso lo vamos a ver cuando entremos derechamente en política monetaria. Entonces el Banco Central dice, no, ¿sabe qué? Yo voy a ajustar la liquidez de manera que la tasa de interés sea esta. ¿Y qué hago yo? Yo le presto a los bancos esta tasa y ellos me depositan esta tasa. Hay un pequeño margen para que, la operación no se admite nomás, simplemente decir, si usted me va a pedir prestado, lo va a pedir un poquito más caro, ¿no es cierto? Y hay principios para todo esto. Entonces, pero ¿qué es lo importante en esto? Lo importante es que el Banco Central tiene esta tasa que cobra cuando le presta a los bancos y que le paga cuando los presta. Entonces el Banco Central dice, por ejemplo, yo quiero que la tasa política monetaria sea 1%. ¿Qué es lo que hago? Pongo mi tasa de liquidez en 1%. Y los bancos es una tasa diaria, tasa de corto plazo. Y los bancos van, me depositan o me toman a 1%. La tasa no va a ser distinta a 1%, porque si alguien está prestando a 2%, a veces mejor lo saco del Banco Central. Entonces, y nadie va a estar tomando a 2% si puede tomar del Banco Central a 1%. Entonces, por eso la tasa va a ser 1%. Entonces, eso es lo que hace el Banco Central. ¿Y cómo ajustan el margen? El Banco Central dice, se está desviando la liquidez, puede empezar a hacer operaciones en mercado abierto. Si no basta la regulación con la tasa, puede hacer para ciertos problemas de liquidez, empezar a hacer operaciones de mercado abierto, se llaman repo, que compre y después recompra, son operaciones de corto plazo. ¿Okay? Pero esos son los instrumentos que tiene el Banco Central para influir en la política monetaria. La próxima clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Dos cosas. Vamos a terminar con, porque ya entendimos, estudie lo que es dinero, ¿no es cierto? Pero una vez que uno entiende lo que es dinero, podemos decir ahora cómo ponemos el dinero en nuestro modelo, en el modelo este que tenemos de precio flexible. De precio flexible, en donde no hay rol para la política monetaria, y eso es lo que vamos a hablar. Es una cosa extrema que nadie cree, pero que es para entender cómo evoluciona el pensamiento en macroeconomía. Eso. Y en segundo lugar, vamos a hablar un poquito del señoriaje, del impuesto de inflación, porque es bien importante para entender los bancos centrales, la independencia de los bancos centrales. Entonces vamos a discutir esos dos temas en la próxima clase. Gusto de haberlo visto.